Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos van a acompañar en esta tarde. Le damos toda la gloria a nuestro Padre Celestial, le damos gracias a ustedes que pues tienen la bendición de podernos, es para nosotros una bendición y para ustedes también, para todos nosotros es una bendición que podamos compartir las riquezas de la gloria de nuestro Padre Celestial. Vamos a hacer un canto y vamos a compartir la prédica de esta tarde, la enseñanza de esta tarde, el mensaje de esta tarde. Vamos a cantar. Yeah.
Le damos toda la gloria que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, Cristo. Gracias, Padre Todopoderoso, porque estás con nosotros. Él está con nosotros, Él nos guía por medio de el Espíritu de Santidad. Vamos a ir al consejo de la palabra. Tengan la bondad de acompañarme, por favor. Y vamos a ir a Carta a los Efesios, en el capítulo 1. Vamos a leer Efesios 1. Es uno de mis capítulos preferidos. Bueno, hay muchos que son mis preferidos, pero es uno de ellos. Efesios, Carta a los Efesios, en el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 3. Tenga la bondad, por favor. ¿Ya lo encontró? Si ya lo encontró, dígame amén. Leemos la palabra del Todopoderoso exactamente como está escrito. Dice así: bendito sea, tengo la versión Reina Valera, quiero usar esta versión por ahorita, porque quiero que ustedes vean algo aquí, que no solamente lo dice en esta versión. Tengo esta versión y tengo la Reina Valera también. Entonces vamos a ir a usar esta versión por ahorita, porque hay algo aquí que quiero compartirles. Dice la palabra del Todopoderoso: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, a conocer según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, hablando del Padre, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, hablando del Padre, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. 14, el último que vamos a leer, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El punto aquí que quiero que veamos es que dice:
En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Oramos, Padre, que estás en tu trono celestial, en tu trono eterno. Amado Yahweh, es tu nombre verdadero. Gracias porque nos has revelado tu nombre y también nos has revelado el nombre de tu Hijo amado, el primogénito de toda creación, el unigénito. En su nombre te damos toda la honra y la gloria y te rogamos por favor que dirijas esta enseñanza, este mensaje por medio del poder del Espíritu de Santidad que opera en todos y cada uno de nosotros, el mismo que operó levantando al Mesías de los muertos. Gracias por la bendición que nos concedes de poder compartir este mensaje. Oramos por todos aquellos que nos van a ver y escuchar. Abre nuestro entendimiento, abre mi entendimiento, remueve el velo que hay en mi mente y el embotamiento. Y también en todos y cada uno de mis hermanos, remueve el velo y aquellos que nos van a escuchar y el embotamiento. Abre nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra conforme a como está escrita. En el nombre de nuestro Mesías, Yahushua. Amén. ¿Qué? El mensaje de hoy está basado en Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 14. Pero en realidad, ¿qué es lo que vamos a compartir en esta tarde? Mañana en algunos lugares, que si no nos están viendo ahora, pues nos verán después. Si Jesús, lo vamos a poner en este contexto, si Jesús no es Dios, ¿quién es? Vamos a ver lo que dice primeramente el Padre. El Padre. Y luego lo que dicen los apóstoles, las Escrituras. Lo que dice el Padre conforme a los profetas. En Hebreos capítulo 1 y el versículo 1 dice: Yahweh, después de habernos hablado de muchas maneras a través de los profetas a nuestros antepasados, hoy nos habla por medio de su Hijo. Entonces, ¿qué dice el Padre de su Hijo? ¿Y qué dice el Hijo del Padre? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el Hijo nos dice que adoremos al Padre. El Hijo nos dice que Él es el Hijo. Y el Padre dice que el Padre es su Hijo. Parece una redundancia, pero bueno. Vamos a Isaías capítulo 45 y el versículo 5. Por ahí vamos a comenzar. Hablando cómo se refiere al Padre, cómo se define a sí mismo y cómo habla de sí mismo y cómo habla de su Hijo. Lo vamos a ver. Estoy un poquito afónico, aquí que discúlpeme usted. Dice la palabra del Todopoderoso: yo soy Yahweh. En esta versión, en la otra ya sabemos cómo dice: yo soy Jehová. En esta versión dice: yo soy Yahweh. No hay ningún otro aparte de mí. No hay Elohim. Aparte de mí no hay otro. No hay Elohim. Aparte de mí, perdón. Entonces, dice: para que sepan que yo soy Yahweh. Aquí lo dice la palabra. En el 3 dice: yo te daré
los tesoros escondidos en la oscuridad y en lugares secretos, para que sepas que yo soy Yahweh, el Elohim de Israel. El Elohim de Israel. El Elohim de Israel. Entonces dice después, el que llama por su nombre. El que llama por su nombre. Eso es lo que dice esta palabra maravillosa. El que te llama por su nombre. Es lo que dice. En el 5 dice, yo soy Yahweh. Yo soy Yahweh. Y no hay ningún otro aparte de mí. No hay Elohim. Aparte de mí no hay Elohim. Yo te ciño aunque tú no me conoces. Eso es lo que dice el Padre de sí mismo. Entonces, ese es como Él se define. Aparte de mí no hay otro Elohim. Yo soy Yahweh. Yahweh es su nombre. Elohim es su título, que significa el Todopoderoso. El omnipresente, el omnisciente, el omnipotente. El que todo lo puede. El que todo lo sabe. El que todo lo conoce. El que está en todo lugar por medio de su Espíritu. Él está en todo lugar. Él es el Todopoderoso. Ese es su nombre. Único, dice aquí. Aparte de Él no hay otro. Entonces, esto es lo que dice de sí mismo el Todopoderoso. Vamos a ver qué dice en el Salmo capítulo 2 y el versículo 11. Acompáñenme a los Salmos. Salmos capítulo 2. Y el versículo 11. Leamos desde el 10. Dice, así que ahora reyes, sean prudentes, acepten corrección, gobernantes de la tierra, hablando a todos los gobernantes y reyes de la tierra. El 11 dice, sírvanle a Yahweh, con respeto, alégrense con reverencia. Esto significa obediencia. La reverencia es obediencia. Y en el 12 dice, honren al Hijo. Escuchen bien esta palabra, amados hermanos. Solamente estoy viendo lo que dice la palabra. En su Biblia dice lo mismo, no hay ningún cambio. Otra vez el 11 dice, sírvanle a Yahweh. Y luego dice, con respeto, alégrense con reverencia. Eso es obediencia, con respeto. O sea, que cuando venimos al Padre, lo hacemos con respeto. Pero ¿qué vemos hoy en los púlpitos? ¿Qué vemos en los púlpitos? ¿Qué vemos en los pastores? ¿Qué enseñan? Chistes, bromas, un montón de cosas. En Honduras se dice bromas a un chiste, alguien que te hizo una broma, alguien que te quiso hacer un juego. Eso es lo que vemos. Hay un entretenimiento de los predicadores hacia su congregación. Hay que entretenerlos, porque si usted les habla de una manera que no es de entretenimiento, se le van a ir. Jesús dijo, cuando Él dijo, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no tiene parte en este ministerio. Y dijeron la mayoría de sus discípulos, dura es esta palabra. ¿Quién la puede retener? Entonces les dijo Él, ¿les ofende lo que les digo? Y les dijo al resto, a los 12, si esto les ofende, pues váyanse ustedes también. ¿Ustedes se quieren ir? Pedro le dijo, ¿dónde podemos ir si solo tú tienes palabra de vida? Ok. El 12, una vez más, el 12 dice,
Honren al Hijo, honren al Hijo. Hay que darle honra al Hijo. No sea que Él se enoje y perezcan ustedes en el camino. Al encenderse su ira en un momento, felices todos los que en Él se refugian. ¿A quién dice la palabra que honremos? Al Hijo. Honren al Hijo, no sea que Él se enoje y perezcan ustedes en el camino. Pero en el 11 dice, sírvanle a Yahweh con respeto, alégrense con reverencia, honren al Hijo. No sea que Él se enoje y perezcan ustedes en el camino. Al encenderse su ira, en un momento, felices todos los que en Él se refugian. Esto es lo que el Padre dice del Hijo. ¿Ok? Esto es en el antiguo pacto. Isaías, una vez más. Isaías nos dice en el 42:1. Tenga la bondad, por favor. Tenga la bondad. ¿Qué nos dice el profeta Isaías? En el capítulo 42 y el versículo 1. Dice, capítulo 42 y el versículo 1, dice, este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu. Él les enseñará el verdadero camino a las naciones, refiriéndose a su Hijo. Esta es la palabra del Todopoderoso Yahweh. Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu. Él les enseñará el verdadero camino a las naciones. Esta es una profecía del profeta Isaías, Yahweh hablando por medio de él. Esto es en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, vamos a Mateo capítulo 17 y el versículo 5. Mateo 17:5. Dice la palabra del Todopoderoso. Mateo 17:5. Dice, todavía estaba él hablando cuando una nube brillante les hizo sombra y se oyó una voz que salía de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo a él. El Padre hablando. Esto en la transfiguración llevó a tres de sus discípulos. Se apareció Moisés y también se apareció Elías juntamente con él. Aquí es donde cae aquella palabra, aquel texto bíblico donde dice que Yahweh es un Dios de vivos y no de muertos, en lo cual vamos a llegar un ratito. Esto es hablando del nuevo pacto. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Y el versículo 7 dice, entonces vino la nube que los cubrió con su sombra, y la nube y de la nube salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, óiganlo a él. Este es el Padre hablándoles. ¿A quién? A aquellos que estaban juntamente ahí con él en la transfiguración. Entonces, ¿qué nos dice Lucas 3:22? Es el libro que sigue después de Marcos. Lucas en el 3:22 dice, el Espíritu de Santidad descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Luego vino una voz del cielo, tú eres
mi hijo amado, en ti me agrado. Lucas. ¿Qué estamos tratando de hacer? Hablar, y que para que a través de la revelación del Padre podamos salir de unas doctrinas que nos han enseñado que realmente el mismo Hijo del Todopoderoso, Él nunca dijo eso. Pero por eso estamos tocando los textos del Antiguo Pacto, como habló el Padre, quien habló de sí mismo y luego habló de su Hijo. Entonces dice también en Colosenses capítulo 1 y el versículo 5, Colosenses capítulo 3, 15, capítulo 1 y versículo 15. Colosenses en el capítulo 3 y el versículo 15, que nos dice, perdón, capítulo 1, una vez más, Colosenses 1 y el versículo 15. Vamos a leer desde el 14. Dice, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. 15. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Primogénito de toda la creación. Jesús dijo, devuélveme la gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Primogénito de toda creación. No estoy tratando de enseñar algo que no está escrito. Estoy compartiendo algo que está escrito aquí. Dice la palabra del Todopoderoso. Vamos a leer el 13 de Colosenses, dice. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado. ¿Quién nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado? El Padre. El Todopoderoso nos trasladó ¿cómo? 14. En quien tenemos la redención, el perdón de pecados. ¿En quién tenemos la redención? La redención de pecados. Al final del 13 dice, al reino de su Hijo amado. Su Hijo, hablando el Padre. Este es Pablo escribiendo lo que él entendía del antiguo pacto y aparte lo que se le fue revelado. Entonces dice la palabra otra vez. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Yahweh hablando. 14. En quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. 15. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Habla del Hijo, el primogénito de toda la creación. Esto es para hacer un hincapié de que el Hijo y el Padre no son la misma persona. Tanto esta, que es la Reina Valera, como esta, que es la traducción de hebreo al hispano, a español, perdón. Aquí vamos a encontrar en toda esta escritura que el Padre es uno y que el Hijo es otra persona. Okay. Entonces, estamos tratando de compartir algo que está escrito aquí. No es una interpretación. No estamos hablando de teología sistemática ni nada de esas cosas. No estamos hablando de que el hombre en su religiosidad quiere alcanzar la gloria. Estamos hablando de la salvación que viene del Padre por medio de su Hijo. El Padre es el que salva. De hecho, la composición de Yahoshua es una composición, la parte primera es de Yah, que es Yahweh, o sea, la salvación de Yahweh, y luego Shua, que es bendición. Eso significa ese nombre, Yahoshua. Yahweh salva, Shua bendición. O sea que la salvación es una bendición. No hay otra bendición más importante
que la salvación. Pero, ¿cuál es el problema de hoy día? Hoy día los predicadores están enseñando una teología sistemática que no tiene nada que ver con la revelación. ¿Cómo entendemos nosotros la palabra del Todopoderoso? Él viene a nosotros, Él nos da de su Espíritu para que nosotros podamos entender la palabra. No hay otra manera. No es que nosotros interpretemos la palabra, porque la palabra es revelada. La palabra no necesita interpretación de nadie. La palabra se define por sí misma, porque es la palabra de Yahweh. Es la palabra del Todopoderoso Elohim, que nos vino a dar a conocer su Hijo. Antes, en el Antiguo Pacto, habló de su Hijo. Desde Génesis habla del Hijo. Desde Génesis habla del sacrificio. Desde Génesis habla de la salvación, de la que se pierde en Génesis, pero en Génesis nos vuelve a hablar. Y a través de todo el pacto, de todo el Antiguo Pacto, nos habla de la salvación que vendría por medio de su Hijo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Isaías 7:14 dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, el cual pondrás por nombre Emmanuel. Y luego dice en Mateo 1:23 que significa Dios con nosotros, Elohim con nosotros. Recuerde la composición. Con no significa que es lo mismo. Él con nosotros por medio de su Hijo. No podemos ir al Padre por nosotros mismos. La única manera que podemos ir a Yahweh, al Todopoderoso Elohim, es por medio de su Hijo Yahoshua, el Mashiach. Ok. ¿Cuál es el punto aquí? Lo importante es que entendamos qué significa el Padre y quién es el Hijo. Nadie en el justo juicio puede decir que el Padre y el Hijo son la misma persona, porque la palabra, aún la Reina Valera, no enseñan eso. Hay un texto bíblico mal traducido, Juan capítulo 1 y el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esa es una mala traducción. Es el único capítulo en la Biblia que dice que el Padre es la misma persona, o que el Padre es el Verbo y que el Verbo es el Hijo. Es el único texto bíblico. Póngame atención a lo que le estoy diciendo. Es el único texto bíblico que habla de esa manera. Los otros, como tenemos esa mente predispuesta, lo vemos como que dijera: oh, aquí el Padre y el Hijo son la misma persona. Eso es una teología sistemática que no va de acuerdo con lo que enseña la palabra del Todopoderoso Yahweh. Juan capítulo 1 y el versículo 16. Juan capítulo 3 y el versículo 16. Dice la palabra del Todopoderoso Yahweh. Dice: porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Una vez más, no es solamente que agarramos un texto bíblico y comenzamos una doctrina. La doctrina de que el Padre y el Hijo son la misma persona viene de un solo texto bíblico, de Juan capítulo 1 y el versículo 1. Y también el versículo 3 dice: todas las cosas fueron hechas por Él. Mala traducción. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Porque todo el resto de la escritura del nuevo pacto, como del antiguo pacto,
enseña que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y todo lo que se ha hecho por medio de Él fue hecho por Él y para Él. O sea, el Padre hizo todas las cosas por medio de su Hijo. Su Hijo es co-creador juntamente con el Padre. El Hijo es el verbo, es la acción. Esto ya lo hemos hablado otras veces, pero lo volvemos a repetir. ¿Qué es la acción? Con, por medio. Esa es la acción. El verbo es la acción. Ok. Una vez más. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿En qué vamos a creer? En el Hijo. El Hijo es el camino al Padre. En Él, el Padre ha depositado toda la verdad en su Hijo. El Hijo dice, tu palabra es la verdad, tú eres la verdad. Entonces el Hijo vino a dar, no solamente vino a darnos a conocer el Padre, sino que también vino a mostrarnos la verdad del Padre. Váyase a todo el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Usted va a encontrar tanto en las epístolas de Pablo, en los Hechos, también en las epístolas del resto de los apóstoles, donde habla que el Padre es uno y el Hijo es otro. El que no tiene al Hijo, dice la palabra en 1 de Juan, no tiene al Padre. En otras palabras, si nosotros no creemos que el Salvador, el que perdona nuestros pecados, es el Padre por medio de su Hijo. En Él tenemos perdón de pecados por su sangre, en el Hijo. Él, pero quien hace todas las cosas es el Padre por medio de su Hijo. Esa es la enseñanza correcta. Esa es la doctrina que el Hijo vino a enseñarnos. Esa es la doctrina que el Hijo nos ha dejado. Esa es la doctrina que el Hijo le dio a sus apóstoles. Esa es la doctrina que los apóstoles compartieron y enseñaron. Esa es la doctrina que está escrita aquí en el Nuevo Pacto, que fue escrita por medio de la mayoría de los apóstoles. Solamente Lucas y Hechos no fue escrita por un apóstol, porque Lucas no fue apóstol. Hay algunos que dicen que Lucas fue apóstol. Lucas no fue apóstol. Pero eso es para otra enseñanza. Entonces, también en Juan capítulo 1 y el versículo 18, esto es lo que dice. Tengan la bondad, por favor. Juan capítulo 1 y el versículo 18 dice: a Yahweh nadie lo ha visto jamás, el unigénito. Una vez, ¿qué significa unigénito? Por si no lo sabía. Algo único. Algo único. Él fue creado como único en su forma. Dice la palabra que fue creado menor que los ángeles, un poco menor que los ángeles. Eso es para otra enseñanza. Pero, eso es lo que dice la palabra. Pero el Hijo. 18. A Yahweh nadie lo ha visto jamás. El unigénito de Elohim, que está en el regazo del Padre, Él lo ha dado a conocer. Primeramente, ¿qué nos vino a dar a conocer el Padre? El Hijo. El Padre habla del Hijo. Y el Hijo vino y nos dio a conocer al Padre. Y eso está. Hay un capítulo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, que la próxima prédica, a lo mejor vamos a predicar de ahí, nos habla, es el capítulo más apegado a la enseñanza del Mesías. El Mesías nos habla de una manera tan maravillosa ahí. Él nos habla que Él nos dio a conocer el Padre, y que Él es el Hijo, y que el Padre y Él uno solo son, y que también nosotros, Él quiere que seamos uno así como Él
Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que el Hijo nos vino a conocer, número uno, al Padre. Él lo dio a conocer. El visible en la carne lo hizo ver. Ponga atención a esto. Ya lo hemos compartido, pero lo vamos a compartir. Dice la palabra que el Hijo era invisible. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Dice: he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Me preparaste cuerpo. Hablando el Hijo del Padre. Claro, más claro ni el agua. El Hijo dijo: yo vengo. ¿Cuál? ¿El Hijo en carne? No, el que estaba en espíritu con él, allá en la gloria. El Creador, juntamente con el Padre, el Espíritu. Entonces, el Padre le preparó un cuerpo, el que nació de la Virgen María. Vamos a ver una vez más el 16 dice: porque de su plenitud todos nosotros recibimos amor y más amor. ¿La plenitud de quién? Del Padre por medio del Hijo. Vamos a ver lo que dice el 15. Johanán dio testimonio de él cuando proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí se me ha adelantado porque existía antes que yo. Antes que yo. En otras palabras, el Mesías existía antes que Juan el Bautista, que es lo que está diciendo aquí. Luego dice el 16, porque de su plenitud todos nosotros recibimos amor y más amor. Dice el 17, la ley se dio por medio de Moisés, pero el amor y la verdad nos han llegado por medio. Ponga atención a esta palabra, por medio. Es muy importante. Es muy importante. No necesitamos ser catedráticos universitarios para entender por medio. Por medio. El medio. Él es el medio. El Padre es el que ha decidido salvarnos y el Hijo es el medio. Pero no son la misma persona. Ok. 17. La ley se dio por medio de Moisés, pero el amor y la verdad nos ha llegado por medio de Yahoshua, el Mashiach, que quiere decir el Mesías. Ese es su nombre, de él es Yahoshua, Yahshua, que ya dijimos, la primera parte es salvación de Yahweh y la segunda parte de su nombre es bendición. Ya lo compartimos, lo volvemos a repetir. Dice, entonces, por medio de él hemos recibido ¿qué? La salvación. Y el 18 otra vez dice, a Yahweh nadie le ha visto jamás, el unigénito de Elohim que está en el regazo del Padre, él lo ha dado a conocer. Esto es lo que enseña la palabra. Entonces vamos a donde comenzamos, Efesios. Todavía nos quedan unos minutos para compartir esto maravilloso de Efesios. Carta a los Efesios. Tenga la bondad, por favor. Efesios capítulo 1. Capítulo 1 y el versículo 3 dice, bendito sea el Elohim y Padre. Ahí en la Valera, ese era el punto que yo quería que ustedes vieran. Y lo vamos a ver una vez más. Efesios capítulo 1. De la Reina Valera. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que dice acá. Bendito sea el Elohim y Padre. Elohim significa el Todopoderoso. Bendito sea el Todopoderoso y Padre de nuestro Maestro
Yahoshua el Mashiach. En otras palabras, Yahoshua el Mesías. Quien nos ha bendecido en el Mashiach con toda bendición espiritual. Quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Vamos a quedarnos aquí, en la Reina Valera. Solo que los nombres los vamos a nombrar como es su nombre verdadero. Dice, bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Salvador, Jesús el Cristo, Yahoshua el Mashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, el Mesías. Es lo que dice la Reina Valera. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Bendito sea el Padre de nuestro Salvador, o nuestro Señor, como dice ahí, Jesucristo. Que esa composición no es ni Jesús ni es Cristo. Es algo agregado que no tiene nada que ver con el Mesías. Escuche bien esto, por favor. Ni es ni Jesús ni es Cristo. O sea, ni es Yahoshua ni es Mesías. Nada que ver. Pero esto, como les digo, es a través de la revelación del Todopoderoso Yahweh a nuestro espíritu, para que podamos entender lo que Él, de la manera como Él nos habla. No estamos interpretando una vez más, estamos solamente viendo lo que dice aquí. El 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según es algo, voy a dar otra vez esta, según es algo que como que hay una duda ahí. Vamos a ver lo que dice en esta versión. Dice, bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Maestro Yahoshua el Mashiach, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. 4. Asimismo, mira la diferencia. Asimismo nos escogió, o en otras palabras, en sí mismo, o Él mismo nos escogió. Asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos consagrados y sin mancha delante de Él. ¿Qué significa consagrados? Apartados. Hemos sido apartados del mundo. Del mundo. En otras palabras, del reino de tinieblas, que es el reino que gobierna Satanás en este mundo, al reino de la luz. Del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso está en Hechos capítulo 26 y el versículo 18. De la potestad de Satanás a la conversión. Pero mire, aquí es donde la religiosidad, aquí es donde la obra del hombre no entra. Aquí es donde, si usted no ha entendido que usted ha sido llamado, pero que está siendo engañado. Ha sido llamado, pero siendo engañado por algunos predicadores, por algunos que enseñan lo que a ellos les enseñaron. Una vez más, siempre lo voy a repetir. No se deje llevar por lo que yo diga. No se deje llevar por lo que yo diga. Y no se deje llevar por lo que otros hombres digan. Mire, venga la palabra. Pídale la sabiduría al Todopoderoso. Escuche la prédica de su pastor. Pero venga la palabra. Pida sabiduría. Pida revelación. Pablo dice, yo oro para que el Padre de nuestro Salvador, Yahoshua el Mashiach, aquí lo dice en Efesios, les dé espíritu de sabiduría. Esto es muy importante. Es muy importante que usted no se deje llevar por lo que diga fulano, merengano, perengano. No se deje llevar por eso. Usted ha sido llamado. Jesús dijo, eso es lo que dijo el Mesías, Yahoshua. Dijo que si es posible, engañarán a los escogidos, que vendrán falsos profetas. Está en el Evangelio de Juan. Vendrán falsos profetas y engañarán, si es posible, a los escogidos.
usted puede ser un escogido, pero que está siendo engañado por la falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque todo lo que encontramos, en su mayoría, hay partes que no han sido mal tergiversadas, mal traducidas, están en la mayoría de las Biblias. Por eso hemos adquirido esta versión. Y viene la Reina Valera, ya la acabo de ordenar, la semana pasada, ordené, o esta semana en la que está pasando, ordené una versión de la Reina Valera, donde viene corregida, donde ya no van a estar los errores que tiene de traducción. Ok, no estamos poniendo en duda la palabra del Todopoderoso Yahweh. Entonces dice el 5, en amor nos predestinó por medio de Yahoshua el Mashiach para adopción como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. ¿De la voluntad de quién? Del Padre. De la voluntad del Padre. El Padre nos escogió. ¿En quién? En su Hijo, para ser adoptados como hijos suyos. El 6 dice, para que alabemos el glorioso favor que nos dio gratuitamente. En otras palabras, la gracia. Que nos dio gratuitamente en el amado, hablando de su Hijo. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones. En Isaías 53 dice que Él llevó nuestras transgresiones y nuestras maldades. Aquí esa es la traducción. Nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia. ¿Cuál es la gracia? El regalo. ¿Cuál es el regalo? El Mesías. Porque el Mesías vino y cumplió una obra en la cual el Padre le encomendó hacer. El 7 dice, el 8 dice, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según la riqueza de su gracia. Hablando del Mesías, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. El Mesías. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en el Mesías. El Padre. El Padre se propuso en el Mesías. Y el Padre así decidió hacerlo. El 10 dice, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en el Mesías, el Mashiach, se han reunido bajo una cabeza de todas las cosas. Todas las cosas están en el cielo, como las que están en la tierra, en el Mesías. El Padre todo lo puso bajo el poder de su Hijo. Hay otra escritura donde dice, otro texto bíblico donde dice que el Padre sujetó todas las cosas al Hijo, pero también dice, pero acentúa aquel que sujetó todas las cosas a Él. El Padre no se ha sujetado al Hijo, pero el Hijo, el Padre, todas las cosas en el cielo y en la tierra las sujetó bajo su Hijo. Dice el 11, en Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Hablando del Padre. Aquí está hablando del Padre. Para que nosotros, que primero hemos esperado en el Mashiach, hablando del Hijo, esperando en el Mesías, vivamos para alabar su gloria. ¿La gloria de quién? La gloria del Padre. Y esto continúa, amados hermanos. 13. En Él también ustedes, habiendo oído el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu de Santidad que se había prometido. En otras palabras, el Padre ha enviado el Espíritu a usted para que usted crea en esta maravilla que es el mensaje
que nos vino a dar el Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Hijo. Entonces, el Hijo es el que vino a darnos la salvación. ¿Por qué? Porque el Padre así lo decidió. El Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, decidió enviar a su Hijo para que nos salvara. Ahora, ¿cuál es el punto o el centro de esta enseñanza? Si Jesús no es Dios, ¿quién es? Esa es la pregunta que cuando yo le comparto a los creyentes me hacen. Si no es Dios, ¿quién es? Simple, el Hijo. Así de simple. Yahoshua es el Mesías. ¿Qué quiere decir Mesías? El ungido. Yahoshua fue ungido para cumplir con 3 oficios importantes que el hombre no puede cumplir. Primeramente, Él es el verdadero profeta que nos vino a dar a conocer al Padre y a darnos la doctrina que los apóstoles escribieron, la doctrina que los apóstoles predicaron. Los apóstoles no predicaron que Jesús es el mismo que el Padre. Ellos no lo predicaron, ellos no lo compartieron, ellos no lo enseñaron, pero porque eso no fue lo que el Padre les enseñó. Segundo, Él es el sumo sacerdote eterno que vino y con su derramamiento de sangre nos limpia de todos los pecados. Está en Hebreos capítulo 7, capítulo 6, capítulo 7 y 8 y 9 y 10 por ahí. Ahí lo pueden encontrar. Carta a los Hebreos. Él es el Rey verdadero. Él es el Rey verdadero que vino para destronar toda autoridad de Satanás. Jesús dijo, Satanás ya ha sido juzgado. En otras palabras, el Padre lo juzgó por medio del Hijo y le quitó toda autoridad para nosotros los creyentes. Él no tiene ninguna autoridad, ningún poder sobre nosotros. Nos puede engañar, pero no tiene ninguna autoridad. Entonces el mensaje de hoy es, si Jesús no es Dios, ¿quién es? ¿Cuál es la respuesta? Simple, el Hijo de Dios. Oremos. Padre que estás en tu trono celestial, Elohim Todopoderoso, Yahweh de los ejércitos, gracias porque nos has permitido compartir esta palabra. Toda la honra y la gloria es para ti. Oramos para que tú le des fortaleza a todos y cada uno de aquellos que han perdido sus familiares o que sus familiares se han ido a causa de esta maldición silenciosa que está tomando lugar en el mundo. Y vendrán otras, porque tu palabra lo dice, el Mesías lo dijo, vendrán muchas enfermedades, guerras, terremotos y todas estas cosas. Padre, gracias porque por medio de Él nos has hablado. Y está escrito en esta palabra que hay un Padre y hay un Hijo. Padre, gracias por revelarnos tu nombre. Tu nombre es Yahweh y tú eres el único Elohim verdadero, el Todopoderoso. Y Yahoshua es el Mesías, a quien tú enviaste para que pudiéramos ser libres de todo pecado, libres de toda maldición, libres de toda destrucción, libres de la potestad de Satanás, libres de las tinieblas, y nos has transportado del reino de tinieblas al reino de luz. Gracias, Padre. A ti sea la honra y la gloria por medio de tu Hijo, Yahoshua el Mesías. Amén.